Hola amigos, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, carrera de electricidad, segundo semestre, paralelo C. A continuación les voy a dar un pequeño informe sobre las prácticas que se realizó en el taller durante el primer parcial. Acá tenemos la primera práctica que nos dice identificar la forma de onda de la señal de corriente alterna de un circuito eléctrico. Acá hemos realizado el circuito en el software Proteus, como observamos en la imagen. Nos pide también visualizar la forma de onda en la carga, como ya veremos más adelante. Acá nos dice los materiales que necesitamos para realizar la práctica. Tenemos un interruptor, un foco de 120 AC, una boquilla, un enchufe macho para conectar la toma corriente, cables eléctricos tipo banana, un metro de conductor, multímetro, herramientas eléctricas, las reglas de oro para trabajar con corriente para evitar un riesgo eléctrico, desenergizar antes de tocar, utilizar equipo de protección personal, mantener distancias seguras, realizar pruebas y verificaciones. Como obtenemos aquí, eso es parte teórica. Acá vamos a proceder lo que es la parte práctica, como tenemos en el diagrama. Nos pide que realicemos el circuito en forma real. Acá tenemos ya realizado el circuito que hicimos con los compañeros en el taller. Hemos conectado al analizador de señales de la carga en paralelo y hemos verificado la onda que nos da estos resultados, como podemos observar en las imágenes. Acá nos dice la representación gráfica de la corriente alterna, se llama forma de onda y se expresa mediante el valor instantáneo de la corriente en función del tiempo. Es una onda sinusoidal de corriente alterna. La corriente cambia de dirección en patrón repetitivo, oscilando hacia adelante, hacia atrás. La forma de onda sinusoidal se caracteriza por un ciclo completo que abarca 360 grados eléctricos o 2 fibradiones. Acá tenemos los resultados que se verifican en la onda. Vamos a calcular los voltajes. Como observamos aquí, en conclusión, nos dice es una onda sinusoidal, tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, facilita la transmisión eficiente de energía a largas distancias, ya que la variación suave reduce las pérdidas de energía en forma de calor. Como recomendación, tenemos el conocimiento de la onda sinusoidal, contribuye a mayor estabilidad y calidad de la energía eléctrica. Vamos con aquí la práctica 2. Nos dice analizar. Dice armar un circuito eléctrico monofásico con un transformador de 12. Como observamos aquí, tenemos aquí un diagrama en el que vamos a hacer un circuito. El objetivo de esta práctica es identificar la forma de onda de señal de corriente alterna de un circuito eléctrico con el osciloscopio. Como observamos aquí, tenemos un transformador. Acá nos dice la actividad práctica que vamos a trabajar con energía con corriente alterna de 120 voltios y debemos mantener un debido cuidado y las indicaciones proporcionadas en clase por el instructor. Acá tenemos las reglas: asegurarnos que el transformador esté apagado, configurar el multímetro, identificar los cables, medir la resistencia, confirmar la fuente de alimentación y etiquetar los cables. Acá hemos realizado ya la conexión de los circuitos y hemos verificado mediante la onda sinusoidal que nos da estos, est- estos diagramas, como vemos en la imagen. Nos pide también explicar la amplitud, el periodo y frecuencia, el tiempo, el desplazamiento vertical y horizontal, los pulsos,
y bordes, mediciones automáticas. Bueno, en conclusión, tenemos, que dice la corriente alterna, es un fenómeno vital en la transmisión y distribución de energía eléctrica, así como numerosas aplicaciones domésticas e industriales. Durante el estudio hemos explorado los conceptos claves. Como recomendación, nos dice que manteniendo una actitud práctica y de aprendizaje constante, estaremos bien equipados para realizar más conceptos eléctricos de corriente alterna de manera efectiva. Acá vamos a continuar con la práctica 3, que nos dice circuito en serie RLC en corriente alterna. Como objetivo vamos a armar un circuito eléctrico RC en corriente alterna. Acá tenemos los datos. Como observamos, vamos a proceder a trabajar con un transformador de 120 a 12 voltios. Como observamos acá, ya hemos realizado el armado del circuito en el taller, como observamos en las imágenes. Acá también podemos realizar, como ya después que una vez que armamos el circuito, verificamos las ondas y al final resultó una práctica exitosa. Como conclusión, de este tipo de circuito presenta características únicas debido a la presencia del componente reactivo que corresponde de manera distinta a la corriente alterna en comparación con un circuito puramente resistivo. La introducción del capacitor genera desfase entre la corriente y la tensión, lo que resulta fenómeno con la carga del capacitor. Estos efectos pueden tener aplicaciones prácticas con filtro de señales o en el control de fase de dispositivos electrónicos. Acá nos dice una recomendación, tener precaución que al trabajar, asegurarnos de seguir las normas de seguridad pertinentes. Nos puede tal vez pasar algún accidente, siempre es recomendable contar con conocimientos básicos de electricidad o la supervisión de alguien que tenga experiencia para realizar esta práctica. Acá tenemos la práctica 4, que nos dice interactuar con el software de simulación referente en una fuente AC, resistencia, inductancia y capacitor. Acá nos dice objetivo, analizar un circuito eléctrico RLC en paralelo en corriente alterna y determinar los parámetros eléctricos. Como podemos observar, acá tenemos lo que es una teoría, lo que corresponde a la práctica. Acá tenemos el cálculo del circuito, que nos indica ciertos valores. Una vez que se realizó el cálculo, hemos realizado y nos da como resultado estos valores. En conclusión, tenemos un circuito en paralelo RLC en corriente alterna. Es una configuración eléctrica que combina una resistencia, inductancia, capacitancia conectados en paralelo a una fuente de corriente alterna. Este tipo de circuito permite el flujo de corriente alterna a través de diferentes trayectorias, lo que conlleva a una serie de fenómenos eléctricos y magnéticos. Recomendación: antes de implementar físicamente el circuito, realizar simulaciones usando herramientas de software de simulación de circuitos. Esto nos permite probar y ajustar el diseño antes de hacer la práctica. Tenemos acá la práctica 5. Como título tenemos circuito mixto RLC en corriente alterna. Vamos a armar un circuito eléctrico RLC mixto en corriente alterna. Acá nos dice realizar la simulación del software Proteus o un multisim del circuito eléctrico en corriente alterna de la figura. Registramos los valores competentes, pasivos, resistencia, capacitor y bobina. Tenemos acá ya el cálculo del circuito. Procedemos a observar el diagrama, lo que se realizó en el software Proteus. Acá tenemos los materiales que nos pide un transformador de 120 a 12 voltios, resistencias de 2 kiloohmios, dos resistencias de 1 kiloohmio, los capacitores electrolíticos, un interruptor de 12 voltios, un multímetro, pinza perimétrica, un protocolo de herramientas eléctricas, destornilladores, pinzas,
cortador de cables. Acá observamos lo que se realizó en el taller con los compañeros. Realizamos el armado del circuito. Para trabajar con estos circuitos, debemos conocer siempre las reglas de oro para trabajos con riesgo eléctrico, desenergizar antes de tocar, utilizar equipo de protección, conocer y seguir procedimientos, trabajos de seguro, realizar pruebas de verificadores. Y como objetivo nos dice realizar mediciones variables eléctricas de voltaje y corriente de un circuito RLC mixto. Que tenemos como conclusión, dice el estudio de circuitos mixtos de RLC en corriente alterna es esencial para entender y diseñar sistemas eléctricos y electrónicos. La combinación de resistencia, inductancia, capacitancia introduce complejidades en el comportamiento del circuito que deben ser consideradas cuidadosamente en un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Como recomendaciones del cálculo de impedancias, determinar las impedancias de cada componente a diferentes frecuencias. La impedancia total Z del circuito mixto se calcula utilizando la ley de Ohm para las impedancias serie y en paralelo. Como parte final tenemos la práctica 6, que nos dice formas de ondas de un sistema trifásico, que nos pide como objetivo simular un circuito eléctrico trifásico en el software Proteus. Acá nos dice desarrollo e interactuar con el software de simulación referente a resistencias e inductancias. Como objetivo nos da el software de simulación Proteus. Acá tenemos un diagrama que más adelante vamos a realizar. Acá tenemos la teoría, lo que corresponde. Acá hemos realizado un armado en el taller, como observamos en las imágenes. Acá tenemos el procedimiento del cálculo, los resultados y los valores que nos dieron. Acá tenemos la forma en que se elaboró el circuito de trifásico en corriente alterna. Como observamos, ahí tenemos los diagramas que realizamos. Acá tenemos otro diagrama que realizamos el cálculo. Como conclusión, nos dice el análisis de las formas de onda en un sistema trifásico es esencial para determinar la potencia, la corriente y la tensión en cada fase, lo que a su vez permite un diseño eficiente de los componentes del sistema eléctrico, además la comprensión de la relación entre las ondas en las diferentes fases. Es crucial para mantener equilibrio adecuado en el sistema y evitar problemas como un desequilibrio de carga. En recomendación dicen conexión estrella y triángulo, comprender las conexiones estrella y triángulo en sistemas trifásicos, cómo afectan las relaciones de tensión de corriente. La elección de la conexión afecta la tensión de línea y de fase en el sistema. Aquí nos pide, dice, recuerda que la comprensión profunda de las formas de onda en sistemas trifásicos es esencial para diseñar y mantener sistemas eléctricos de manera eficiente y segura. Esa es una explicación breve, detallada, lo que hicimos durante todo el primer parcial. Hemos indicado cómo hemos trabajado en el taller durante cierto tiempo. Muchas gracias. Eso es lo que les puedo indicar.